Era una mujer perturbadoramente guapa, la joven Adela de Otero. Por lo menos esa le pareció a don Jaime de Astarloa, maestro de esgrima de la escuela francesa en la Madrid de la segunda mitad del siglo XIX. Un buen día don Jaime recibió en su domicilio, donde tenía su salón de armas para dar clases de esgrima, la tarjeta de una mujer que lo invitaba a su casa al día siguiente a las 7 de la tarde, y él acudió puntual a la cita, y allí se encontró con la sorpresa de que esta mujer quería que el maestro le enseñara a ella la que llamaba él la estocada de los 2000 ducados, una pequeña fortuna para aquella época. El maestro de esgrima era el mejor maestro que había en esa época en España, y ella quería que lo enseñara, pero era de corte clásico. No solamente era el mejor, el más técnico, el más preciso, el más elegante, el más arriesgado incluso si cabía, pero también era muy clásico, y le parecía que a sus casi 60 años no era digno de romper las formas y dar clases de esgrima a una mujer. Así que le dijo con toda la cortesía y caballerosidad posible que le daba mucha pena, pero que él no estaba dispuesto a tenerla como alumna. Ella además ofrecía pagarle no solo los 2000 ducados, sino lo doble por aprender la famosa estocada imparable para quienes no la conocían. Y don Jaime decía que para esas alturas de su vida solamente unas 10 o cuando mucho 12 personas habían sido iniciadas en ese lance maestro. Y él dijo que además a esa estocada que él llamaba su santo grial no iba a cometer la vileza de andarla regateando como si fuera una mercancía y él un comerciante. Así es que se fue. La mujer, por supuesto, no se venció, qué cosa tan más rara. Y entonces al día siguiente fue a la casa del maestro, tocó la puerta, el maestro la recibió con la misma caballerosidad que el día anterior y comenzaron a platicar, y ella, como no queriendo la cosa, como preguntándole qué piensas del clima, o qué piensas del nuevo gobierno de la República, o qué piensas de, no sé, como qué comió usted el día de ayer, le preguntó, ¿usted cómo respondería ante cuáles o tales lances de esgrima en cuarta, en sexta, ante un ataque, con esto, con lo otro? Entonces a él le llamó la atención la precisión con la que ella le lanzaba preguntas del arte de la esgrima, y fue tanta la curiosidad que le dijo, mi técnica no es para cualquiera, es solamente, ni siquiera para alguien bueno, sino para los mejores. Si usted está dispuesta a una prueba el día de mañana a esta misma hora, después de combatir con usted le diré si es digna o no de aprender mi santo grial. Adela de Otero acudió al día siguiente, por supuesto, se puso el uniforme completo, entró en lance de florete con el maestro, interesantísimo. A él le llamaba la atención la precisión, incluso el rencor con que movía el florete, la valentía, de repente ni siquiera parecía una mujer, aunque con la ligereza de movimientos, dice él, tampoco parecía un hombre. Le fascinaba, le parecía que había aprendido con un excelente maestro, pero en Italia, no en Francia ni en España, porque de todo eso se da cuenta uno cuando es un especialista en una materia. Y entonces al final del lance le pareció que era digna de aprender. Y finalmente la recibió después, pactaron los honorarios por las demás sesiones que iban a tener. Ella aprendió, y en una de las clases, ya pasado el tiempo, se sintió un poquito mal. Él le ofreció un poquito de coñac para que se recuperara, y mientras comenzaron a platicar, como no queriendo la cosa, del pasado del maestro de esgrima, y si había estado enamorado, y si había aprendido en París, por qué dejó París, por qué regresó a España, en fin, de esas cosas que no le interesa a nadie, excepto a las mujeres, y a uno que otro hombre. Y así, hablando de cosas del pasado, le dijo ella, Adela de Otero, al maestro don Jaime de Astarloa, es hermoso no resignarse a olvidar. Es hermoso no resignarse a olvidar. La Iglesia es una comunidad de mujeres y hombres que no se resignan a olvidar. Desde los primeros tiempos, los primeros cristianos no quisieron resignarse a que Jesús fuera olvidado. No solamente no les era suficiente a ellos saber y experimentar que Jesús, el Señor, el amigo, el Maestro, estaba vivo. Les parecía que el mundo entero tenía que conocer a Jesús, y que nunca nadie en la historia podía permitirse el lujo de olvidar a Jesús, a ese Jesús que cuando se cruzó en sus vidas hizo que sus vidas cambiaran. Con la profundidad de su mirada, con la ternura de sus gestos,
con la vida que comunicaba en sus palabras, pero sobre todo con sus gestos de compasión, de inclusión, de misericordia, de fraternidad. Lo escucharon, comieron con él del pan que él partía, bebieron con él el vino que él servía generosamente en la copa. Fueron otros, mujeres y hombres, que encontraron el sentido de la vida y les parecía que sin Jesús se perdía de la historia perdería en su conjunto todo su sentido. Es hermoso no resignarse a olvidar. Todo esto pasa en la novela El maestro de esgrima, de ahí proceden don Jaime y Adela de Otero, de Arturo Pérez Reverte. Es una novela que yo compré y leí, y digo compré porque recuerdo que fue de las primeras novelas que me permití comprar con mi dinero ganado de mis becas, resultado de mi dedicación al estudio. Entonces me acuerdo que la compré en Coyoacán y la leí con mucho gusto, hace ya más de 25, 28 años quizá. Estaba yo en la preparatoria. Me acuerdo cuando entré a la preparatoria que busqué el taller de esgrima porque mis amigos me decían, los compañeros, que el maestro en Prepa 6 de Coyoacán, en la preparatoria, Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso, yo estuve ahí, no sean envidiosos. Que el maestro Roberto era muy barco y entonces que bastaba con que te presentaras a la primera sesión, te inscribías en la selección de esgrima y una vez que eras seleccionado de una disciplina ya no estabas obligado a acudir a la clase de educación física, porque en lugar de ir a esa clase con el común de los mortales, iba uno a entrenar dignamente como seleccionado a su deporte. Así es que, y pues fui yo, me presenté con el maestro Roberto, el requisito era nada más pasar la primera clase. Y pues me anoté, fui a la primera clase, me puse el uniforme, el peto, la careta, me dieron mi espada o florete, no recuerdo ya bien. Me dijo el maestro, pues tomé la primera clase con todo el mundo y luego pasó el primer lance personal. Y entonces cuando terminamos la primera sesión dije, ya estuvo, ya la hice. Y entonces cuando me quité la careta el maestro se me quedó viendo y me dijo, ¿quieres entrar al equipo? Me gustó tu figura, me gusta tu ligereza, creo que tienes talento. Y yo que hasta la fecha, no de entonces sino de ahora, no he sido capaz de dar una rodada al frente o atrás dentro de la colchoneta. Y ya no lo quiero intentar porque cada vez que lo intenté terminé con tortícolis. Entonces, ser seleccionado de esgrima hasta a mí me daba risa. Y además los objetivos en la vida, las convicciones no se negocian y no cambian tan fácilmente. Así que cuando el maestro me dijo, ¿quieres entrar en mi equipo? Le dije, sí. Por supuesto que me pasó lo que al padre Pluche en Océano Mar de Alessandro Barico, que cuando pensaba las cosas ya la boca ya había dicho lo que el corazón realmente sentía. Y entonces le dije al maestro que sí. Pero es que cuando está uno ahí con una espada, con algo que pesa, cuando tienes un uniforme completo, yo nada más había tenido los uniformes limpios de la secundaria, el short blanco y la playera blanca que me valían buenas calificaciones, me sentí como importante. No sé si era la emoción de la adrenalina que todavía traes cuando tienes una espada y comienzas a pensar que hubo un momento en el que el esgrima no era un ejercicio, un deporte simplemente o un pasatiempo, mucho menos un recurso para evitar la clase de educación física, sino que hubo momentos en los que literalmente un lance de esgrima era una cuestión de vida o muerte. Te jugabas la vida. Quizá pensaba yo en los templarios, que con una espada y con movimientos como ese no les importaba dar la vida, con tal de que otros como ellos que creían en Jesús el Señor, que doblaban la rodilla en nombre de Jesús, pudieran doblarla con toda libertad. Allí en Belén, donde el Maestro nació, en Nazaret, donde el Hijo del Hombre se encarnó como nosotros, allá en Jerusalén, donde el Maestro murió crucificado, el amigo dio la vida por nosotros, o en el sepulcro, donde el Señor reposó después de la cruz. Me parecía en ese momento que sí estaba yo entrando en lo profundo del corazón a la pregunta de cuál es el sentido de la vida y por qué estaría yo dispuesto a dar la vida. De si de verdad se puede pasar por este mundo por rutina solamente o hay algo por lo que nos lo jugamos todo, lo que sea. Así que no lo pensé y le dije al maestro sí. Y me quedé. Fui esgrimista, estuve ahí 3 años.
Así es que cuando ya tenía yo mis movimientos perfectamente dominados, decidí que quería entrenarme en florete. Me parecía muy elegante frente al oportunismo de la espada y la franca y furiosa agresividad del sable. Entonces me decanté por el florete, y cuando salió la novela El maestro de esgrima la compré y me daba mucha emoción que comprendiera todos los movimientos de los esgrimistas sin tener la necesidad de recurrir a la enciclopedia británica para conocer de qué se estaba hablando. En aquella época todavía no había YouTube para que le pusiera uno ahí estocada a fondo y vieras de qué se trataba. Así es que era maravilloso, maravilloso. Quizá los primeros cristianos también sintieron eso en su corazón, y no era solamente la adrenalina. Supieron que el encuentro y el contacto con Jesús les había dado un sentido, que la palabra del Señor había penetrado en ellos como una espada muy afilada. Sentían que el Maestro había sacado lo mejor de ellos cuando les hizo hacer a un lado el miedo a la compasión y a la misericordia. Cuando el Maestro destruyó todas las dudas que tenían para acercarse al otro, no como un rival, sino como un hermano. Entendieron que la vida no es para defenderla de alguien que viene a atacarnos. El maestro don Jaime enseñaba perfectamente que en la esgrima solamente se defendía uno del enemigo, pero el objetivo no era ni humillar al contrincante, ni mucho menos matarlo. Decía don Jaime a sus alumnos que solamente se mataba cuando no había más remedio, y siempre, en cualquier caso, siempre había que lamentar esa muerte. Así que cuando los primeros cristianos descubrieron que en Jesús Dios venía a salvar, a perdonar, a incluir, a compartir, su vida tuvo sentido. Entendieron que eso que había que ganar, aquello maravilloso a lo que había que aspirar, lo mejor que tenemos todos en el corazón es esto que Jesús llamaba el reino de Dios, y que se simbolizaba en una mesa alrededor de la cual todos eran todos, podían tener un lugar, sin ser juzgados, sin ser etiquetados, sin ser corridos, sin ser humillados ni ninguneados, sino simplemente tiernamente, fraternalmente acogidos. Les parecía que efectivamente el sentido de la vida estaba en que el pan alcanzara para todos, en que la alegría no faltara nunca a nadie, y por eso estaban seguros de que este Jesús no se podía perder. No se resignaron a que Jesús fuera olvidado, y nosotros tampoco. Quizá por lo que pasó el día de ayer con la llegada del nuevo gobierno, algunos piensen que se va a venir abajo todo el país, que todo se derrumbó, que las estrellas se están bamboleando, que el sol se va a apagar, que la luna se va a caer y que viene el pandemonium. Ojalá no hayan comido aguacate ayer. De lo que se trata es de no tener miedo y de sentir esperanza siempre. La vida nunca ha sido resuelta ni fácil para nadie. Decía uno de nuestros padres, padre José Luis Sánchez, con que nos cumpla eso de no reprimir al pueblo y ser ejemplo para los demás de no robar, con eso es suficiente. De lo demás se encarga el pueblo mismo. Nuestro pueblo está formado por hombres y mujeres que han salido a treparse a la bestia para buscar el bienestar, así tengan que cruzar y arriesgar la vida en el desierto. Está compuesto por mujeres que han cargado a sus niños con un brazo y su comal y su harina, la masa en otro, y han salido aunque sea a vender quesadillas en las calles. Está compuesto de hombres y mujeres que no se han resignado a olvidar a sus hijos y salen a rascar la tierra y los campos porque están desaparecidos y no se resignan a olvidar, y es hermoso que no nos resignemos a olvidar. Somos un pueblo de hombres y mujeres que también saben ser hermanos, que nunca les ha dado miedo trabajar. Dudas tenemos muchas siempre, miedos tenemos muchos siempre, pero si se nos pierde la esperanza. Platicaba don Jaime con Rafael, un maestro de piano, que estaba enamorado, 20 años más joven que el maestro de esgrima, pero estaba enamorado de la mamá de una de sus alumnas de piano, y le decía a don Jaime, hombre, pues ya haga algo, róbese a la mujer, o péguele un tiro al marido, o péguese un tiro usted, pero haga algo, deje de estar ahí nomás. Y decía él, es que es lo peor lo que me está pasando. Y decía él, lo peor es subjetivo. Y decía el otro, bueno, lo peor es no tener esperanza. Lo peor es no tener esperanza. Pero si el signo del Adviento es la luz, y la luz brilla en la oscuridad, hay que tener esperanza. Si la luz nos enseña a caminar con seguridad a pesar del miedo, hay que tener esperanza.
Si los demás, por diferentes, por extraños, por pobres, por humildes, por lo que sea, nos dan miedo, hay que vencer el miedo y tener la esperanza de que vamos a encontrar no un rival, sino un hermano. Si alguien nos hace creer que esto está perdido porque no ganó quien queríamos, hay que tener esperanza y demostrar que el país somos nosotros, que el futuro lo construimos nosotros, que no queremos que nos den, solo queremos que nos dejen trabajar. Pero hay que tener esperanza. Siempre. A eso vino Jesús, a darnos vida y darnosla en abundancia. Y quien no tiene esperanza no tiene vida, está como muerto. Y si alguien ha perdido la esperanza y las ganas de vivir, enhorabuena, que este viento encienda un poco de luz, de compasión en el corazón, que disipe nuestros miedos, las angustias, las dudas, que no nos resignemos a que Jesús se ha olvidado, ni Él, ni su reino. Y si pensamos que las cosas están por derrumbarse, pues levantemos la cabeza, se acerca nuestra liberación.